En lo más profundo de los Andes, una mina se abría paso bajo la tierra como un monstruo dormido. Los mineros, vestidos con sus uniformes naranjas y cascos blancos, golpeaban las rocas bajo una tenue luz. La neblina, inexplicable en ese lugar subterráneo, reptaba por las paredes como si respirara con vida propia. El capataz, distinguido por su traje azul y casco blanco, observaba con firmeza a sus hombres. Su presencia era imponente, como si su voz pudiera resonar en cada rincón del túnel. Con un gesto brusco, ordenó a uno de los trabajadores que fuera a buscar unas herramientas olvidadas en la zona más alejada de la mina. El hombre elegido, con el rostro endurecido por el polvo y el cansancio, asintió en silencio, ajustó su casco y caminó hacia el túnel cubierto por la bruma. El eco de sus pasos se desvaneció rápidamente, tragado por la oscuridad. Los minutos pasaron lentamente, demasiado lentamente. El trabajador no regresaba. El golpe de las herramientas contra la roca ya no era suficiente para ocultar el vacío que comenzaba a invadir la galería. Los mineros se miraban en silencio, inquietos. El capataz frunció el ceño y, molesto, ordenó a otro minero entrar en el mismo túnel. El hombre obedeció sin discutir, aunque su respiración temblaba al desaparecer en la penumbra. La espera volvió a repetirse, aún más pesada. El segundo hombre tampoco regresaba. Un murmullo nervioso comenzó a extenderse entre los mineros. La neblina parecía engrosarse, como si respondiera a su miedo. El capataz, cada vez más irritado, ordenó a un tercer trabajador adentrarse. El eco de sus pasos se perdió pronto en la neblina. Entonces se escuchó un crujido lejano. No era roca ni metal. Era el sonido de algo rompiéndose. Los mineros intercambiaron miradas de terror. El capataz respiraba agitado, aunque intentaba aparentar calma. La oscuridad los observaba en silencio, y la neblina se arremolinaba alrededor de sus cuerpos como si quisiera tragarlos también. De pronto, uno de ellos señaló con la mano temblorosa. En el suelo, iluminadas por las lámparas, yacían unas prendas naranjas manchadas con sangre fresca. El eco de un silencio aterrador cubrió la mina. El capataz no dijo nada al principio. Solo ajustó su casco y encendió una lámpara más potente. Con voz firme ordenó a los hombres avanzar juntos hacia la oscuridad. Y la niebla, como si los esperara, se cerró aún más tensa frente a ellos. El grupo de mineros, aún con el miedo clavado en sus ojos, comenzó a avanzar por el pasillo húmedo y estrecho. Sus uniformes naranjas brillaban apenas bajo la luz de los cascos, como chispazos en medio de la oscuridad infinita. El aire se hacía más pesado a cada paso. La neblina se espesaba tanto que parecía un manto sólido que rozaba la piel. El silencio era tan profundo que incluso sus respiraciones sonaban como un rugido dentro de la mina. Cada golpe de las botas sobre el suelo retumbaba con eco, como si no caminaran solos. De pronto, un crujido estremecedor, seco y profundo, quebró la calma. No era roca ni madera, era el sonido de huesos partiéndose. Antes de que pudieran reaccionar, uno de los mineros fue arrancado brutalmente de la fila
Su cuerpo se hundió en la neblina y un instante después su casco blanco rodó por el suelo golpeando suavemente contra las piedras. Los demás quedaron paralizados, petrificados, sin atreverse siquiera a parpadear. El silencio no duró. Otro grito desgarrador rompió la oscuridad cuando un segundo trabajador fue engullido por las sombras. El movimiento fue tan rápido, tan violento, que apenas pudieron distinguir su silueta desapareciendo entre la bruma. Un chorro de sangre fresca salpicó las rocas cercanas, dejando manchas que parecían brillar bajo la luz temblorosa de los cascos. Los mineros restantes miraban horrorizados, incapaces de comprender lo que ocurría. El miedo estalló como un incendio. Los hombres corrieron en distintas direcciones, buscando desesperadamente una salida en el laberinto subterráneo. Sus cascos lanzaban destellos erráticos que se perdían en la niebla, como luciérnagas a punto de apagarse. Los gritos chocaban contra las paredes de roca, multiplicándose hasta sonar como un coro de condenados. El capataz intentaba imponer orden con su voz firme, pero sus palabras se ahogaban en el caos y los crujidos horribles que venían desde lo profundo. Finalmente, el capataz quedó solo en un tramo del túnel, su uniforme azul destacando en medio del vacío. El haz de su lámpara apenas lograba atravesar la niebla, revelando solo pedazos de roca húmeda y pasajes interminables. Su respiración se volvió pesada. Cada inhalación era un esfuerzo, como si el aire mismo se negara a entrar en sus pulmones. Caminaba con pasos firmes, pero su corazón golpeaba con violencia, consciente de que estaba rodeado por una presencia invisible. El eco de los gritos de sus hombres se desvaneció lentamente hasta desaparecer por completo. Ahora, lo único que quedaba era un silencio sofocante, interrumpido solo por el goteo constante del agua que caía desde las grietas del techo. Cada gota parecía marcar el paso del tiempo, como si el reloj de la mina contara los segundos de su destino. El capataz avanzaba, sabiendo que ya no quedaba nadie más, que estaba atrapado en un vacío donde la vida se había extinguido. En un recodo del túnel, su lámpara iluminó una visión escalofriante. Un montón de cascos blancos apilados en el suelo. Algunos estaban quebrados, otros cubiertos de polvo y varios manchados con sangre fresca que aún goteaba lentamente hacia las piedras. En cada casco podía leerse un nombre escrito en marcador negro, los nombres de sus propios hombres. Aquella pila no era un simple rastro, era una advertencia, y lo esperaba a él también. El aire se volvió más pesado de repente. Una sombra gigantesca, desproporcionada, se deslizó lentamente por el techo de la mina. No tenía forma definida, pero su presencia era tan opresiva que el capataz sintió que sus rodillas flaqueaban. Era como si el propio túnel respirara, como si las paredes tuvieran vida y se cerraran sobre él. Un crujido resonó nuevamente, más fuerte, vibrando en cada piedra y en cada hueso de su cuerpo. Y entonces los vio. Dos ojos brillantes, rojos como brasas encendidas, se encendieron en la oscuridad. Flotaban entre la neblina, fijos en él, penetrando su alma. El capataz sintió que su corazón se detenía por un instante, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. Cada segundo frente a aquella mirada ardiente era una eternidad, y en su mente solo había un pensamiento: aquello no era humano. La criatura comenzó a revelarse lentamente.
emergiendo de la bruma como un monstruo nacido de las entrañas mismas de la tierra. Su cuerpo estaba compuesto de extremidades retorcidas que se confundían con las rocas, como si la mina misma le perteneciera. Su piel oscura absorbía la luz y sus dientes, largos y afilados, chocaban unos contra otros con un chasquido que helaba la sangre. El capataz retrocedió hasta pegarse contra la pared, sintiendo la roca dura en su espalda, sabiendo que no había salida posible. El capataz, vestido con su uniforme azul y casco blanco, permaneció inmóvil frente a la oscuridad del túnel. La lámpara de su casco titilaba débilmente, iluminando apenas las paredes húmedas y agrietadas. Frente a él, una figura descomunal emergía lentamente entre la niebla. Una criatura deformada, con ojos rojos incandescentes que lo observaban sin pestañear. Las paredes de la mina comenzaron a vibrar con un gruñido gutural que parecía venir desde las entrañas mismas de la tierra. De pronto, la bestia se lanzó hacia adelante con una violencia inimaginable. Sus garras chocaron contra la roca, arrancando chispas y fragmentos de piedra que llovían a su alrededor. El capataz apenas logró esquivar el ataque, cayendo de rodillas sobre el suelo ensangrentado. La niebla se agitaba alrededor de la criatura como si estuviera viva, alimentada por su furia, y cada movimiento de sus miembros retorcidos hacía crujir las paredes de la mina. Intentando huir, el capataz tropezó y cayó en una vasta cámara subterránea. Allí el aire era más pesado y la visión lo heló hasta los huesos. Cientos de esqueletos amontonados con uniformes naranjas desguerrados y cascos blancos agrietados que aún llevaban los nombres escritos a mano. La sangre seca cubría las piedras, mezclándose con manchas recientes que todavía brillaban húmedas. Una bruma pálida se deslizaba entre los huesos como si los muertos respiraran en silencio. El suelo retumbó. Desde las sombras más profundas, la criatura apareció en toda su magnitud. Su cuerpo desproporcionado parecía absorber la luz y sus extremidades retorcidas se arrastraban con movimientos antinaturales. Su boca, imposible de medir, se abrió mostrando filas de dientes irregulares y afilados. En el aire, las voces espectrales de los mineros desaparecidos susurraban palabras ininteligibles, resonando en la niebla que giraba alrededor del monstruo. La mina colapsó con un estruendo final, enterrando todo en un silencio sepulcral. Desde la superficie, bajo la fría luz de la luna, el terreno agrietado dejaba escapar un resplandor rojo que se filtraba entre las rocas. La entrada estaba sellada, pero en la bruma se alzaban figuras espectrales. Los mineros, con sus uniformes naranjas y ojos brillantes, permanecían inmóviles, observando al mundo exterior. A unos metros de distancia, el casco azul del capataz, manchado de sangre y quebrado, reposaba en el suelo. El viento lo acariciaba con suavidad, mientras la niebla lo envolvía lentamente, como si la mina aún respirara.